Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de formación, requisitos para los proyectos de ley. Hoy vamos a aprender cuáles son los requisitos para el trámite legislativo que está estipulado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchas felicidades por continuar con su proceso de aprendizaje que mejora la calidad de la representación democrática. En el día de hoy, en este módulo de formación, nos corresponde saber cuáles son los requisitos que necesitamos para la presentación de un proyecto de ley. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En primer lugar, la Constitución en su artículo 134 nos dice que la iniciativa para presentar los proyectos de ley la tienen las y los asambleístas con el apoyo de una bancada legislativa, que son 14 asambleístas, o el 5% de los miembros de la Asamblea Nacional, que son 7 asambleístas. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Como podemos apreciar en el presente ejemplo, el proyecto de ley que se ha presentado tiene 8 firmas de respaldo. Cumpliría con el requisito de al menos el 5% de firmas. Las firmas son aparte de la que presenta el proponente del proyecto de ley. Como podemos ver, esto es necesario conocerlo para que no se dupliquen las firmas o para que al suscribir más de un asambleísta se tenga en cuenta que al menos, si suscriben 2 o 3, serían 7 firmas adicionales las que se debe cumplir para poder presentar un proyecto de ley. Mientras hemos trabajado en modalidad virtual, hay que también conocer que todos los asambleístas, al igual que todos los funcionarios, tienen obligación de tener habilitada su firma electrónica. Esto facilita la presentación de proyectos y tiene exactamente el mismo valor jurídico. ¿A quién más le corresponde la iniciativa legislativa? Al presidente o presidenta de la República, según lo establece el artículo 134. Aquí un aspecto central a señalar. Solamente el presidente tiene iniciativa exclusiva sobre determinados temas. ¿Cuáles son? Cuando se creen, modifiquen o supriman impuestos, cuando se aumente el gasto público o cuando se modifique la división político-administrativa del país. En estos casos, la iniciativa le corresponde al presidente de forma exclusiva y forman parte de los requisitos que se verifican. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Vamos a analizar este requisito con un ejemplo. Se presentó un proyecto para el reconocimiento de los trabajadores de salud que habían trabajado en primera línea durante la pandemia, una iniciativa por demás de loable. ¿Cuál resultó ser un inconveniente jurídico con este proyecto? Que establecía que los trabajadores de la salud que prestaron su contingente profesional y humano durante la pandemia reciban una pensión mensual equivalente a 2 remuneraciones básicas unificadas en el caso del fallecimiento del servidor ocasionado por contagio del virus de COVID. ¿Cuál era el inconveniente? Que establecía una prestación que incrementaba el gasto público. En consecuencia, no cumplía con los requisitos de calificación. Esto es importante conocerlo para ustedes, queridos asambleístas, porque ciertas iniciativas, compromisos políticos, necesidades que tenemos también que debemos reivindicar a veces, no podemos presentarlas siempre que impliquen un aumento del gasto público porque no cumpliría los requisitos de iniciativa exclusiva que corresponde solamente al presidente de la República. También corresponde la iniciativa legislativa a las otras funciones del Estado en el ámbito de sus competencias. Vamos a ver un ejemplo en el cual no se cumplió este requisito. Se presentó un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral para fortalecer la lucha y el combate contra los delitos contra la eficiencia de la administración pública. ¿Cuál fue el problema que se suscitó aquí? La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó un proyecto directamente a la Asamblea, pero no se realizó la entrega por parte de la persona que tenía iniciativa para representar la función. En este caso, el mismo presidente de la Función de Transparencia y Control Social, es decir, el Contralor General del Estado. No obstante, la Función de Transparencia y Control Social tiene iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley, no se pudo cumplir con la formalidad que establece la Constitución y el mismo marco legal. En consecuencia, el proyecto no fue calificado. Según el artículo 134, numeral 4 de la Constitución, también tienen iniciativa legislativa la Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones.
Vamos a ver una iniciativa que fue presentada por una de estas instituciones a manera de ejemplo. La Asamblea Nacional se encuentra en trámite de una iniciativa presentada por la Defensoría Pública a través de su máxima autoridad, que presentó el proyecto de ley de la Defensoría Pública el 5 de septiembre del 2019 a la Asamblea Nacional y que fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, puesto que cumplía con todos los requisitos que se establecen para un proyecto de ley. El artículo 134, numeral 5 de la Constitución, también le da iniciativa popular normativa a los ciudadanos y ciudadanas que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que tengan el respaldo de por lo menos 0.25% de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto viene siendo aproximadamente 29,000 firmas de apoyo para la presentación de un proyecto de ley. Se han presentado en la Asamblea Nacional iniciativas populares, es decir, que hayan logrado recoger más de 29,000 firmas para su tramitación. La respuesta es sí. Fue el caso del proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer, que proponía un conjunto de disposiciones que atendían a la mortalidad de esta enfermedad, buscaba mejorar la atención integral oncológica, priorizar la prevención, la detección temprana y otros aspectos relacionados. ¿Cuál fue el análisis que se realizó desde la Unidad de Técnica Legislativa? El proyecto cumplía con el requisito de legitimación, es decir, tenía el 0.25% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en sus firmas de respaldo. ¿Por qué no se procedió a la calificación? Por otro de los requisitos que sabemos ahora deben ser cumplidos para los proyectos de ley, porque incrementaba las disposiciones del gasto público que, como hemos visto, corresponden solamente al presidente de la República. Acabamos de ver los aspectos relacionados con la iniciativa legislativa. Ahora veremos cuáles son los requisitos para la tramitación del proyecto de ley. Constan en el artículo 136 de la Constitución, que nos dice que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia, ser presentados ante el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, contener la suficiente exposición de motivos, el articulado de la respectiva ley y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Todos estos aspectos son desarrollados a su vez en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y vamos a verlos paso a paso. Analicemos el requisito que el proyecto debe referirse a una sola materia en un ejemplo práctico. Tramitamos en la Asamblea el proyecto de ley para contribuir a la reactivación productiva y económica y mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Este proyecto de ley tenía disposiciones reformatorias a la ley de inquilinato, a la ley de telecomunicaciones, al Código de Trabajo, a la ley de economía popular y solidaria, a la ley orgánica del servicio público, de energía eléctrica y muchas otras. Se reformaban varias leyes con la finalidad de brindar garantías normativas que permitan el desarrollo de las actividades productivas durante la pandemia y posterior a ellas. En principio, parecería ser que no cumple el requisito porque reforman varias leyes. ¿Cómo se hace el análisis de que obedezcan a una sola materia? Porque aunque son varias leyes, tiene principio de unidad de la materia porque objetiva y razonablemente tiene un solo contenido temático en toda la ley. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegamos en el informe que se hizo de este proyecto? Que la naturaleza jurídica, el objeto, todo el desarrollo normativo tenía una relación lógica con una sola materia de producción y economía encaminada a resolver los problemas económicos que se generaron con la pandemia del COVID-19. De esta manera se cumplía el requisito de unidad de la materia porque teníamos un solo objeto temático sin perjuicio de que se reformaran varias leyes. Ahora, ¿qué sucede en el aspecto contrario? Cuando son varias leyes que no obedecen al mismo tema, porque son parte de la agenda que nos planteamos como asambleístas. Pues en este caso no cumpliría el requisito, porque si son varias leyes que no están relacionadas con el mismo objeto temático, no podemos darle trámite. En el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece un requisito fundamental para la presentación de los proyectos de ley, que son la exposición de motivos. En la exposición de motivos nosotros detallamos la pertinencia de la ley, cuál es la necesidad de generar una norma y también explicitamos un aspecto central, que es que la misma va acorde a los derechos y garantías constitucionales, especialmente las que se refieren a los derechos de los grupos de atención prioritaria. La exposición de motivos deberá tener enfoque de género cuando corresponda, especificará los mecanismos para la obtención de recursos económicos en caso de que la iniciativa legislativa lo requiera, enunciará además los principales indicadores, medios de verificación y responsables del cumplimiento de la ley.
lo cual es central colocarlo en la exposición de motivos porque además nos sirve luego para el proceso de seguimiento y evaluación. Vamos a ver también en un ejemplo cómo se trabaja la exposición de motivos. Esta ley fue presentada en este periodo, es una reformatoria al COTAD para buscar garantizar los derechos y las funciones de las viceprefectas en el país, de las viceprefecturas en general. Como podemos ver en la columna izquierda, la exposición de motivos tenía apenas 3 párrafos. No cumpliría con un requisito constitucional que es tener la suficiente exposición de motivos, detallar su necesidad, su pertenencia, su constitucionalidad. ¿Cuál fue la sugerencia que hicimos en el análisis de este proyecto? Que se pongan párrafos completos, que se detallen los antecedentes de la propuesta, cuál es su idea central, su objetivo, su necesidad, datos estadísticos, información académica que permita sustentar de mejor manera la propuesta. Una vez que se trabajó en la misma, ustedes pueden ver en la columna de la derecha, la exposición de motivos se desarrolla de mejor manera, puesto que se han incorporado los datos de la participación política de las mujeres, sobre todo en las viceprefecturas, y la organización frente a la violencia política y el derecho que tienen a tener funciones específicas. Además, una buena exposición de motivos le da una buena plataforma y un buen discurso al asambleísta. Otro requisito para el trámite del proyecto de ley nos lo da el artículo 56, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nos dice que el proyecto de ley debe contener el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se reformarían o se derogarían. Vamos a ver un ejemplo que nos ilustre mejor este punto. Esto parecería ser un requisito formal, pero sin embargo nos hemos topado varias ocasiones con proyectos de ley en los que no se propone el articulado o no se estructura adecuadamente. Un ejemplo de ello fue la presentación de la Ley de Defensa de la Dolarización que reformaba el Código Orgánico Monetario y Financiero. Como ustedes pueden ver en pantalla, una de las veces que se presentó este proyecto no contenía el articulado o la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Aquí podemos ver que directamente dice a continuación del artículo 6, no nos dice en qué parte del articulado, no se refiere a la reforma que se va a realizar y era una falla estructural que tenía todo el proyecto. Como no expresaba con claridad los artículos que deberían reformarse, pues no cumplió los requisitos de calificación. La ficha de verificación del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en iniciativas legislativas forma parte también de los requisitos que deben cumplirse previo a la presentación de un proyecto de ley. Estará debidamente explicado en un módulo especializado porque es un proceso nuevo que estamos implementando en la Asamblea Nacional. Sin embargo, como constituye un requisito para el trámite, me permito ponerles un ejemplo. Se trata del proyecto de la Ley Orgánica sobre derecho al cuidado en el ámbito laboral para mujeres o personas con capacidad reproductiva que se encuentran en periodo de embarazo. Este proyecto, en la ficha podemos observar 5 parámetros centrales: la necesidad del proyecto o iniciativa legislativa, la alineación programática, es decir, si el ámbito de la propuesta están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las repercusiones económicas y presupuestarias que podría tener el proyecto, las repercusiones sociales que podría tener y los efectos o repercusiones políticas. El proceso para llenar esta ficha será debidamente explicado. Me he permitido hacer una reseña general porque forma parte del tema de los requisitos para el trámite de proyectos de ley. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 56, numeral 4, se establece que el Consejo de Administración Legislativa debe verificar que el proyecto cumpla con los requisitos de iniciativa constitucional que ya vimos anteriormente, que no se utilice en el proyecto ninguna forma de lenguaje discriminatorio y que se cumpla con el requisito de la presentación de la ficha de alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber visto este video de este tutorial en el módulo formativo Requisitos para los proyectos de ley. Ahora ya conocemos cómo presentar nuestra primera iniciativa en el legislativo. Recuerde que si necesita asesoría sobre los requisitos del trámite, el proceso, la unidad de técnica legislativa está siempre dispuesta a brindarles la asesoría técnica y el apoyo requerido.